Bueno, hoy vamos a continuar trabajando sobre los problemas de optimización. Antes de empezar, vamos a recordar los conceptos más importantes que tenemos involucrados en este tema. Recuerden que cuando ustedes estén trabajando en un problema de optimización, van a tener que poder, digamos, identificar en el enunciado del problema una función a la que van a llamar función objetivo, que pretenden optimizar, es decir, determinar para qué valores de la variable independiente esa función consigue valores extremos, máximos y o mínimos, o a veces no necesariamente optimizar, sino estudiar el comportamiento de esa función en lo que atañe a su crecimiento o decrecimiento. Ustedes saben que quien les permite obtener esa información es el estudio de los ceros y signos de la derivada primera. Si yo estudio ceros y signos de la derivada primera de una función, lo que voy a determinar es lo siguiente. Para aquellos valores de la variable independiente que anulen la función derivada y haya un cambio de signo a uno y otro lado del mismo, ustedes van a tener lo que nosotros llamamos abscisas de extremos relativos. Luego, de las zonas donde la función derivada sea positiva, vamos a saber que la función de partida crecía y que las zonas donde el signo de la derivada primera sea negativo van a corresponder a tramos donde la función original decrecía. Por otra parte, para aquellos valores de la variable independiente donde la función derivada no existe, pero la función de partida sí, sabemos que vamos a tener abscisas de lo que voy a llamar puntos singulares. Y los puntos singulares podían ser de tres tipos. Teníamos puntos de inflexión con tangente vertical, tenemos puntos angulosos y voy a tener puntos de retroceso. Recuerden que en estos puntos la función de partida no es derivable. Ergo, por esos puntos del gráfico, vos no podrías trazar la recta tangente a la curva. Bueno, vamos entonces directamente a los problemas que vamos a discutir hoy. Vamos a estar trabajando entonces con los ejercicios que corresponden al primer repartido de los dos que tienen de aplicaciones de la derivada. Estoy hablando, voy a hacer este repartido, voy a estar trabajando en este primer repartido. ¿Está claro? Si lo quieren identificar o reconocer, el que tiene esto en el encabezado o las monedas en el primer problema planteado. Voy a ir directamente al problema 8 de ese repartido, por si lo tienen a la mano para seguirme en lo que tiene que ver con la letra, porque yo voy ahora a leer en lo que dice el ejercicio y voy a empezar a trabajar. Bueno, el problema número 8 dice así: una agencia renta 100 autos diarios a razón de $100 por día. Cada $10 de aumento en el precio, se rentan 5 autos menos. ¿A qué precio deben rentarse los autos para producir un ingreso máximo? ¿Y cuál es el importe de dicho ingreso? Bueno, obviamente acá estamos frente a un problema de optimización, porque leyendo la letra acabo de descubrir que hay una función, en este caso la función ingreso, que tú vas a querer optimizar, en este caso maximizar. Bien, como en la mayoría de los problemas de optimización, esa función objetivo, la función ingreso, no me la dan. Entonces, yo con los datos que tengo que ingeniarme para ver cómo construyo, en primer lugar, una fórmula matemática para esa función ingreso. Entonces, empecemos a razonar lo siguiente. El ingreso va a depender del precio al cual colocás el alquiler del auto. O sea, si yo modifico el precio del alquiler, se ve modificada la cantidad de autos que se pueden alquilar. Por lo tanto, esa función ingreso depende de una variable como es el precio. ¿Está? Ahora, si el ingreso es precio por cantidad, la cantidad de autos que voy a poder alquilar también depende de esa variable precio. Entonces vos vas a tener que empezar por determinar una fórmula matemática primero
para la ecuación demanda. Recuerden que la ecuación demanda refleja la cantidad de autos que en este caso puedo rentar a un cierto precio. Cuando la letra no aclara nada sobre la naturaleza de esa función demanda, generalmente se considera que las funciones demanda y oferta en un problema de estos responden a un modelo lineal. Y así lo voy a asumir. ¿Tá? Yo voy a representar por X la cantidad de autos que se pueden alquilar, P el precio. Los datos que tenés es que la cantidad de autos alquilados es 100 si el precio es de $100, pero la cantidad de autos disminuye en 5, o sea, pasaría a ser 95, si el precio lo incrementaste en 10. Entonces, si supongo, repito de nuevo, un modelo lineal para esa función demanda, la función demanda, X de P, o sea, cantidad de autos alquilados a cierto precio, responde a la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan que la ecuación general de una recta era I igual M por X más N? Bueno, en este caso la variable no es X, es P, por eso podríamos escribir la función demanda como un A por P más B. Y obviamente para que tengamos la función demanda perfectamente determinada, hay que hallar los coeficientes A y B de esta recta. Vamos entonces al análisis de los datos que tenemos aquí. Nosotros sabemos que la cantidad de 100, o sea, X de P vale 100 si el precio es 100. Sustituís y acá vas a obtener una primera ecuación que no podés resolver porque tiene dos parámetros a determinar. La dejo. Ahora, la X vale 95, entonces en lugar de la X pongo 95, cuando el precio es 110. Entonces aquí genero una segunda relación que involucra los mismos parámetros A y B. ¿Qué podemos hacer con este par de ecuaciones que tienen las mismas incógnitas, digamos así? Un sistema. Ustedes van a resolver ese sistema de 2 por 2 por cualquiera de todos los métodos que conocen. Y determinan el valor del A y del B. Ergo, encuentran la fórmula matemática para esa función demanda. Antes de continuar, veremos si es coherente. Me dio una recta dependiente negativa, quiere decir que conforme la barro de izquierda a derecha, esa función decrece. ¿Y es coherente? Si vos estás representando en el eje de las Y cantidad de autos alquilados y en el eje de las X precio, lo que estás haciendo es establecer que la cantidad de autos alquilados disminuye conforme el precio del alquiler aumenta. Y eso es coherente. Cuanto más caro coloco el precio del alquiler del auto, es esperable que la cantidad de autos que pueda alquilar disminuya. Muy bien. Volvamos. Nuestra función objetivo es el ingreso. Y dijimos que era precio por cantidad. El precio es P y la cantidad de autos alquiladas a ese precio es la función que acabamos de determinar. Entonces, acá hago la distributiva y esta sería la fórmula matemática de mi función objetivo. Yo lo que quiero es determinar cuándo esa función objetivo se hace máxima, para qué valor de la variable independiente, ergo para qué precio. Así que lo que voy a hacer es determinar su derivada y luego hacerle el estudio de ceros y signos. Bien, para derivar esta función, obviamente la operación fundamental es la suma, así que vas a tener que hacer la derivada de cada término. El primer término, si quieren, lo pueden leer como menos un medio por P a la 2, o sea, un K por U. Dejás el K quieto, que es menos un medio, y solo derivás el U. Y la derivada de P2 es 2P. Después, la derivada del otro término, que es un K por X, es K. Acá simplifiqué y me quedó esta función derivada. Le voy a hacer ceros y signos, así que voy a tomar la expresión, la voy a igualar a 0. Era una función lineal, así que una sola raíz. Y ahora voy a hacer entonces el estudio de ceros y signos. Coloco sobre un eje de abscisas, que en este caso es precio, el valor de la raíz. Como era una función polinómica, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es negativo,
paso por una raíz, cambio, y entonces recuerdo que las zonas donde la derivada primera sea positiva, la función de partida crece, y donde sea negativa, decrece. Ergo, en 150 hay un máximo de la función objetivo, o sea, del ingreso. ¿Por qué tengo tachado del 0 a la izquierda? Porque en este caso la variable independiente, el precio, no tiene sentido que sea negativo. Un precio negativo no tiene coherencia. Por eso aparece tachado todo lo que va del 0 a la izquierda. Recuerden que en estos problemas vinculados a la vida real, ustedes, además de atender a los problemas de existencia que tiene por el formato de la función, tienen que atender a la coherencia de lo que está representando la variable independiente. Y bueno, en definitiva, para maximizar el ingreso, el precio del alquiler tiene que ser 150, y no se olviden que te piden además determinar a cuánto asciende, en ese caso, el máximo ingreso. Entonces sería dar el valor del I máximo, que sería ir a la función objetivo, a la función ingreso, a sustituir el precio por 150 y operar. Y me dio $11.250. Bien, vamos ahora al problema 9. El problema 9 establece lo siguiente. A ver, lo voy a mostrar acá un minuto. Me dan el gráfico de una función f y te piden que a partir de él trates de generar la gráfica de la función derivada. Entonces voy a empezar haciendo una lectura de esta función, ¿tá? Y voy a observar lo siguiente. Los puntos donde la función de partida tiene un máximo y o mínimo, recuerden que en esos puntos donde la función se maximiza o minimiza, la derivada va a tener que darte 0. Entonces es lo que yo arranqué poniendo acá. En estos puntos tengo las coordenadas, porque uso la gráfica, la derivada tendrá que darte 0. Luego, y me lo ordené en una tabla, fui haciendo la lectura, el barrido de izquierda a derecha de lo que me dice esa gráfica. Fíjense en que entre menos infinito y menos 2, sería acá, la función viene decreciendo, barrida de izquierda a derecha, decrece, y entonces, si la función crece o decrece, eso lo vas a ir viendo vos, está. Perdón que lo estoy viendo al revés. Estoy viendo al revés la gráfica, en espejo. Claro, está bien. Está acá, la estaba viendo en espejo. Este es el menos infinito. Así que del menos infinito al menos 2 la función crece, es lo que te puse aquí, y entonces sabes que donde la función crece su derivada es positiva. ¿Tá? Voy de acá para acá, está en espejo, estoy leyendo en espejo. Y eso es lo que yo voy leyendo, lo cual me permite determinar el signo de la derivada. Después también sigo mirando y veo que hay algunos puntos donde la curva cambia de concavidad. Por ejemplo, fíjense ahí, yo estaba de este lado triste y de este otro lado estoy contento. Esto es un punto de inflexión, cambió la concavidad. Bueno, donde hay un punto de inflexión, la derivada segunda se anula. ¿Está? Acá había otro. Y luego también en este gráfico detectan puntos singulares, acá, ¿tá? Acá había un punto singular, por acá no pueden trazar la recta tangente a la curva, ¿tá? Entonces ahí la función no es derivable, la derivada primera no puede existir ahí, ¿está claro? Y bueno, ustedes ahí van determinando y viendo entonces cómo generar, por ejemplo, el signo de la derivada primera, y a partir de ahí, con toda esta información, empiezan a intentar bosquejar lo que sería la función derivada, el croquis de la función derivada. Y eso es lo que va a quedar para que ustedes hagan. Yo les hice, digamos, el análisis de toda la información, y entonces con esta información traten de bosquejar, de hacer un croquis para, este es el croquis de la f de partida, quiero un dibujo de lo que sería la función derivada. Y luego discutimos para ver qué llegaron. Bien, sigo. Ahora voy a pasar a discutir el problema 10. ¿Tá?
Si lo tienen ahí, hago una rápida lectura del problema 10. Dice, la deflexión de mayúscula de una viga, en particular de longitud L, es, y me dan esta fórmula que está acá, donde X es la distancia a partir de uno de los extremos de la viga. Encuentre el valor de X que da como resultado la deflexión máxima. Bueno, la deflexión es una cualidad de los materiales de construcción, o sea, es la cualidad de soportar ciertas tensiones, ¿tá? Deformándose para paliar el efecto de la tensión que estén sufriendo y no quebrarse. ¿tá? Entonces, en construcción es muy importante, por ejemplo, en el caso este de una viga, que la viga que se tiene esté fabricada de tal modo que sea capaz de soportar sin quebrarse, sin romperse, ciertas tensiones a las que se puede ver sometida. ¿tá? Es muy importante en construcción. Imagínense que los materiales de construcción tienen que estar digamos, habilitados como para soportar si llega a haber un terremoto, por ejemplo. Si esto no tuviera la propiedad de deflexión, la capacidad de deformarse sin quebrarse o romperse, frente a un movimiento sísmico, inmediatamente todas las construcciones se vendrían abajo, porque las vigas que sustentan los pesos se quebrarían. Entonces, en este caso, esta función mide la capacidad de deformación de la viga para un punto que esté a cierta distancia de un extremo. O sea, X es la distancia que hay de un extremo de la viga a el punto que estás considerando. Entonces, aparentemente, no todos los puntos de la viga pueden soportar la misma capacidad de deformación frente a una tensión, y entonces si vos determinás digamos, a qué distancia del extremo de la viga encontrás el punto que es capaz de soportar la máxima deflexión, sabés que ahí podés colocar ciertos pesos adicionales que la viga va a ser más capaz de soportarlos que en otro lugar de la misma. Bien, ahora, acá es clarito. Yo quiero saber cuánto tiene que valer X para encontrar el punto donde se da la máxima deflexión. Obviamente esto es un problema de optimización porque hay una función objetivo que es la deflexión, esta, que querés maximizar. ¿tá? Entonces, la función objetivo ya la tengo que construir, simplemente voy a determinar su derivada primera y luego le voy a estudiar sus ceros y signos. Ahora, voy a hacer la derivada de esto, que es una función que ante todo es una suma. Así que vas a tener que ir haciendo la derivada de cada término. La derivada de esto la voy a considerar que es un K por U, dejo el K quieto, solo derivo el U. Esto también es un K por U, dejo el K quieto, solo derivo el U, y el U es el logaritmo de un U. Entonces es 1 sobre U por U'. Esto ante todo es un K por U, dejo el K quieto, solo derivo el U, que es un U a la N. Entonces es la N para adelante, por eso está este 2, por U a la N menos 1, por U'. Vas terminando de derivar, la derivada del x3 es 3x2, ya vas simplificando un x2 que multiplica con 2 de las x que tenés abajo, después la derivada del logaritmo de u es, digamos, 1 sobre u por u', y la derivada de esto es 2x. Y bueno, así obtuve esta expresión que reduje a un solo término sacando como un denominador, y el siguiente paso será estudiar ceros y signos de esa función. Pero ahora pasa a no ser tan simple estudiar los ceros y signos de esta expresión. ¿Por qué? Porque cuando voy a mirar mi numerador, ¿cómo hago para sacar los ceros y signos de esta expresión que tiene una mezcla de, digamos, polinomio y logaritmo? Fíjense que este 2 pueden pasarlo por probabilidad de logaritmos acá adelante, te quedaría 24 por logaritmo neperiano de x. Bueno, para hacer ceros y signos del numerador, vas a tener que hacer un ábacos. O sea, vas a tomar tu numerador, lo vas a igualar a 0, lo voy a transformar en igualdad de dos expresiones, yo le dejaría esto a un lado, pasaría el 8x4 y el menos 15 para el otro,
trataría de dibujar esta función, que es 24 por logaritmo neperiano de x. La podés hacer como un estiramiento de la madre es logaritmo de x, o simplemente hace una tabla, ya sabés la forma que tiene, y determina puntos. Y después, esto que lo pasaste al otro lado, en realidad es menos 8x4 más 15, es el dibujo de una función polinómica de cuarto grado, 4 raíces. Intentá buscarle las raíces, primero a ver si tiene raíces evidentes. Si no las tiene, bueno, teorema de la raíz racional. Si no las obtengo, y bueno, empecemos a ver que de repente esto, polinomio de cuarto grado, capaz que hasta le tengo que hacer un abacos a él para poderle sacar las 4 raíces. En fin, me ingenio. Y de ahí, ustedes ya saben, ceros y signos de esto. Abajo no hay problema, tengo raíz 0. Luego hagan el cociente y analicen ceros y signos de la función derivada. ¿Está? Acá más o menos está contado lo que van a hacer. No me detuve en este caso a hacer todo el abacos, porque mi intención era mostrarles cómo seguir planteando los distintos problemas y contarles qué es lo que van a hacer. Ustedes van a su casa, tranqui, y entonces hagan el abacos acá para sacar ceros y signos de ese numerador. ¿Está? O sea que acá la función objetivo se las daban, la derivada no era tan complicada, pero a la hora de determinar ceros y signos de esa derivada, y bueno, se me complica un poco el cuenterío, pero tengo que saber hacerlo. Por último, voy a discutir el problema 11. El problema 11 que tienen acá, este que está aquí, ¿sí? Que dice lo siguiente. Se llama crecimiento de las ventas. Las ventas anuales S de un nuevo producto se expresan por la siguiente fórmula, donde T es el tiempo en años. Encuentre el momento en el que las ventas están creciendo con la mayor rapidez. Bien, acá, atenti. La función que yo quiero optimizar, la función que yo quiero maximizar en este caso, es la función rapidez. A quien vos querés hacer máxima es a la velocidad con la que están cambiando estas ventas. O sea, a ver si entendemos. Si yo derivo la función venta, lo que obtengo es la función velocidad con la que vienen creciendo las ventas. ¿Por qué creciendo? Porque, a ver, si ustedes le estudian ceros y signos a esta función, determinan el comportamiento en cuanto a si crece o decrece de la función de partida. O sea, yo derivé esta función, es un cociente, ante todo, usan la regla para derivar el cociente, derivada del primero por el segundo, menos primero, derivada del segundo, segundo al cuadrado, la reduje y obtuve esto que está acá. Si yo le hago ceros y signos a esta función derivada, que mide la velocidad, entonces esto tiene una raíz en 0, después abajo tiene raíces imaginarias, le haces todo el signo de T0, no se olviden que el T es un tiempo negativo no tiene sentido, entonces del T0 a la izquierda lo vas a descartar. Entonces la supuesta raíz que tenía en 0 la perdés, porque solamente voy a atender del 0 excluido, porque tiempo 0 tampoco tiene sentido, bueno, podría ser el hoy, a la derecha. Y eso me va a mostrar que del 0 a la derecha la función es estrictamente creciente. Háganlo. Quiere decir que la velocidad con la que se están dando esas ventas, significa que la función venta va a crecer, es estrictamente creciente. Las ventas vienen creciendo conforme pasa el tiempo. Pero yo no te pregunto en qué momento las ventas alcanzan su máximo valor, si es que existe, sino que yo te preguntaba en qué momento la rapidez era mayor, era el máximo posible. O sea que yo lo que quería era que me obtuvieras un valor para el cual la velocidad con la que vienen variando las ventas fuera máxima. ¿Tá? Repito,
La función original es ventas. Cuando vos estudiás ceros y signos de su derivada, van a verlo, háganlo, les da que la función venta es estrictamente creciente, del 0 a la derecha. Quiere decir que las ventas siempre crecen. Pero si esto mide en realidad la velocidad con la que se están dando esa variación en las ventas, yo te estaba pidiendo en qué momento la velocidad, o sea, la rapidez con la que vienen creciendo las ventas, es la mayor posible. Entonces, si vos querés el máximo en realidad de esta función velocidad, es como que yo tengo que considerar a esto como la función de partida y estudiar ceros y signos de su derivada primera, que me va a dar los máximos y mínimos de esta función. Entonces, si yo derivo esta función, en realidad matemáticamente sería la derivada segunda de la primera función. ¿Tá? Entonces, yo derivé esta función para saber los máximos y mínimos de esta nueva función. Es como que la considerás como la función de partida. La derivé por las reglas que ustedes conocen y obtuve esto. A esto le estudié sus ceros y signos, ¿tá? Y me dio esto. Si vos hacés de cuenta que tu función de partida es esta, la velocidad, de su derivada saco crecimientos y decrecimientos de esa función velocidad. Y a su vez, donde esa función derivada se anule, voy a sacar donde la función de la que partí para obtener esa derivada era máxima o mínima. Quiere decir que cuando la t vale 1,63, quien se hace máxima es la función de la que viene esta derivada. Y esta derivada viene de esta función. Así que en el 1,63 se hace máxima la función de la que esta viene, que es esta que está acá. ¿Está? Ahora, si yo voy a pensar en que esto es la derivada segunda de la otra función de partida, de esta, en realidad, ceros y signos de la S segunda me daría que aquí, donde la derivada segunda se anula, hay un punto de inflexión de la función S de t, pero de la derivada primera, un máximo. ¿Tá? Entonces hay que atender bien. Yo quería maximizar la función velocidad, pero la función velocidad, que es esta, en realidad es la derivada de la función ventas. ¿Tá? Entonces no era máximos y mínimos de esto que querías, porque los máximos y mínimos de esto te van a dar los instantes en el que las ventas toman su máximo valor. Pero yo no quería saber cuánto las ventas eran mayores, sino la velocidad a la que iban variando esas ventas quería que fuera máxima. Así que cuidado con lo que se les pide y cómo lo vinculan, interpreten bien la información que se les dan y lean muy bien la información. ¿Tá? Vuelvo a repetir que si yo le hubiera hecho ceros y signo a esta función derivada primera, me hubiera dado que la función original, ventas, era estrictamente creciente del 0 a la derecha. Ergo, las ventas siempre crecían conforme pasaba el tiempo, pero la rapidez con la que esas ventas iban creciendo es lo que me lo medía la derivada de esta función. ¿Está? Bien, bueno, lo van a ver después en detalle, lo van a tener